Y bueno, pero sí estaban igual. Entonces, ya llegaré a eso. El crítico al fin me quedó así. Pero y en esta secuencia de predicaciones hemos estado tomándonos tiempo para ver los pasos hacia la salvación. Ya estamos casi por finalizar esta serie de predicaciones. Como dije, estábamos hablando acerca de los pasos para obtener la salvación. Y quiero decir que en nuestro planteamiento, como lo hemos hecho desde el principio, ¿cuáles son los pasos para obtener la salvación? Hemos ido dibujando una idea de que es un proceso que no es inmediato, sino que es consecuente, una cosa con la otra, y es un proceso que nos va a llevar prácticamente toda la vida. Eso es lo que una parte del mundo cristiano entiende, mientras que otra parte del mundo cristiano piensa que es un procedimiento inmediato. No sé cuántos de ustedes crean que es un proceso inmediato. Alguien dígame quién cree que es un proceso de conversión inmediata. ¿O quién cree que es un proceso gradual de conversión? ¿Alguien piensa nada? Número uno, es un proceso inmediato de conversión. Es un instante, un tris, un llano y se acabó. ¿Quién piensa eso? Cambiarlo a nadie. ¿Quién piensa que es una cosa que es gradual, que va a tener un proceso complementario como una serie de pasos secuentes? Bien, entonces estamos en el mismo punto. Sin embargo, debo decir, como la vez pasada que me tocó hablar acerca de la idea de que la gente considera el Espíritu Santo, parte del mundo cristiano, como una parte que nos debe de bautizar después de haber recibido el bautismo en agua. Pero hoy vamos a hablar acerca de otra cosa y mi número uno, mi diapositiva número uno, se titula Boleto al cielo. ¿Sí? Y lo dejé así, hermanos, porque hace muchos años alguien me abordó y me dijo que quería darme un boleto al cielo. Y de ahí se desprende esta reflexión. Les voy a decir por qué, porque me encontré esta imagen en internet y la voy a usar para decirles que todavía es en los años 80, principios de los 90, estaba ocurriendo todo eso y a finales de los 80 se puso muy de moda abordar a las personas y decirle, ora conmigo y esa sencilla oración y entonces tú vas a hacer algo de inmediato. ¿Le tocó a alguien que le dijeran eso en tu formación, en su vida? ¿Sí? Hermano, Cristo te ama, decían. ¿Sí? Repite conmigo esta sencilla oración y ya con eso vas a ser salvo. Era una moda decirlo, pero ahora lo que yo quiero decir es que en esta serie de prédicas nosotros hemos propuesto que es un proceso general y que nos va a llevar mucho tiempo alcanzar cada uno de estas secuencias. Por ejemplo, digo que vimos primero que se requiere fe, que esta viene por el oír, que la palabra de vida que Dios tiene para nosotros hace primero en nosotros eco y entonces encontramos fe. Nos queda cómodo pensar que hay un Dios, nos queda cómodo pensar que somos creación de Dios y que por lo tanto hay un plan que es más trascendente que solamente lo que nos propone la ciencia, que es nacer, crecer, reproducirse y morir. Lo que nos dice Dios es algo mucho más trascendente. Los criados de mi nombre, para gloria mía, los crié, los formé y los hice. De tal manera que estamos en este planeta para honrar, para bendecir y para glorificar el nombre de Dios. ¿Me dicen amén? Los que creemos así, hermanos, entonces tenemos una forma distinta. Los que no creen así, con la ciencia, con la evolución, con el Big Bang, están encontrando ahora grandes dificultades para sostener sus teorías, por lo que significan los hallazgos del telescopio Webb, por lo que significa todo esto, hermanos. La ciencia tiene argumentos para apoyar
pero tiene los mismos argumentos científicos para contradecir. No sé quién de ustedes ha escuchado hablar ahora últimamente una cosa que se está poniendo de moda, que es acerca de que la Tierra no es redonda, sino plana. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Sí? Se llaman argumentos terraplanistas. Hermanos, es tan impresionante que la gente utiliza la ciencia y prácticamente demuestra que la Tierra es plana. ¿Quién de ustedes cree que la Tierra es plana? No, pues los argumentos apuntan hacia eso. No voy a entrar en ese detalle, es algo interesante. Pero me refiero a que la ciencia dice una cosa, la creación dice. Y nosotros, hermanos, que creemos en Dios, hemos aceptado esta parte trascendente de nuestra vida, que la existencia tiene un porqué, que la existencia tiene un destino, un más allá y una esperanza. El apóstol Pablo dijo: no quiero, hermanos, que estéis como los que no tienen esperanza, que mueren sin esperanza. El mundo cristiano, en cambio, nos muere con la esperanza de encontrar la resurrección de los muertos. ¿Me dicen amén? Entonces, cuando nos hace eco esto, cuando tenemos fe, entonces nos conduce al arrepentimiento. Voy a hacer un rápido resumen. Luego de escuchar la palabra, habremos de arrepentirnos. Debemos analizar el rumbo de nuestra vida, reflexionar en los motivos de nuestros actos y volvernos de ese camino, entendiendo que los enemistas nos distancia de Dios y nos lleva a la muerte. La Biblia dice: yo pongo delante de ti dos caminos, el camino de la vida y de la muerte. Escoge pues, es lo que nos dice Dios, el camino de la vida. Pero si tú quieres escoger otro camino, es libertad lo que puedes hacer. Dios es siempre el que pone esta disposición y tú eres el que tienes que escoger. Cuando nos damos cuenta que el camino que seguimos nos lleva a la muerte, debemos arrepentirnos, y el pecado produce en nuestro corazón un deseo de buscar algo. Esa fue la pregunta de aplicación. Decidimos, por nuestro beneficio, que Él tiene la razón, y habiendo escuchado su plan para nosotros, aceptamos empezar una nueva relación con nuestro Creador. ¿Le dicen amén? Esa fue la segunda predicación. Y luego, la tercera nos decía que reconocemos entonces nuestro pecado. Admitimos que nuestra condición es de pecado delante de Dios. Sabemos honestamente, como dice Pablo en Romanos, que no hay justo ni aún uno. No hay una persona que pueda decir que yo soy justo delante de Dios. Que nuestros esfuerzos para lograr justificarnos delante de Dios están muy lejos del conseguir. También entendimos que necesitamos algo más grande para estar delante de Dios en el día del juicio. La contrición de nuestro corazón nos invita a alejarnos del pecado para no ofender más a Dios. O sea, reconocer nuestro pecado nos da un paso más cerca de la salvación. Tomamos conciencia de que debemos hacer algo. Y luego, hermanos, la siguiente predica fue buscar a Jesús. Ahora buscamos a Jesús para perdón de nuestros pecados, porque solo en Él hay palabras de vida. Entendemos que el sacrificio de Jesús nos puede dar perdón de nuestros pecados por gracia y en favor de Dios. Es por gracia, como dice en Efesios, para que nadie se gloríe. Y luego, hermanos, aceptamos su sacrificio porque en Santiago dice que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. No las obras que hacemos, sino la sangre de Jesús y su obra que hizo en la cruz por el plan de Dios para cada uno de nosotros. Así que al ser clavados en su sangre, cambiamos nuestra condición de alejamiento y ahora ya no somos lejanos, sino cercanos a Dios. Ya no son mis siervos, sino ahora los llamaré mis amigos. ¿Dicen amén? Así que, hermanos, como cristianos nos regocijamos, sentimos ese gusto en nuestro corazón de ser ahora amigos de Dios, amigos de Cristo, ¿sí? Porque sabemos los planes que Él tiene, no como siervos, que no saben lo que hace su Señor, sino entendiendo lo que Dios tiene reservado para nosotros. ¿Me dicen amén? Bueno, díganme amén y sonríen. ¿Sí? Porque ese es el plan de Dios para nosotros, porque me dicen amén. ¿Sí? Hermanos, estamos hablando de algo trascendente, estamos hablando de la salvación de nuestras almas, estamos hablando de un futuro que no vamos a tomar tiempo para hablar ahorita, pero es un futuro increíble y grandioso. Y lo único que hemos tenido que hacer hasta ahora, hermanos, es doblar nuestra rodilla, doblar nuestro orgullo y reconocer que estamos alejados de Dios por nuestra caída, pero Dios nos acepta si solamente damos un paso hacia Él. No es para decir amén. Digan amén entonces y sonríen. ¿Sí? Les voy a estar diciendo hasta que despierten. ¿Ok? Entonces, hermanos, aceptamos pues el sacrificio de Jesús en nuestro lugar. Porque dice, hermanos, la Biblia que la paga del pecado es muerte.
La paga del pecado es muerte. También dice en otra parte, el alma que pecare, esa morirá. Así que, hermanos, estábamos condenados en nuestro pecado a la muerte y a la muerte eterna. Pero Jesús, hermanos, alzó la mano y dijo: a quien envíame a mí, y tomó nuestro lugar. Así que Él fue muerto, sacrificado, derramado su sangre en el lugar que le correspondía a usted, en el lugar que me correspondía a mí. Y la vida que Él ofreció, Dios la ve a través de sus ojos y no nos ve a nosotros. Ve ahora a Jesús y su sacrificio. Ese es el plan de Dios, para que nadie se gloríe, para que nadie diga: no, yo con gran suma alcancé esto, o yo por mis obras he alcanzado la salvación. No, hermano, no es por obras, es por la fe en el sacrificio de Cristo. Amén. Ya escuchamos también lindos por ahí, pero ya vamos. Entonces, hermanos, esta reconciliación con Dios, ¿sí?, nos acerca a Dios y nos da la oportunidad de ser salvos. Sé que no es un mensaje nuevo, sé que no estoy diciendo nada nuevo, estoy recordando lo que dijimos. Porque luego supimos que debíamos de bautizarnos para recibir el perdón de nuestros pecados de manera directa, y simbolizamos la muerte del viejo hombre al sumergirnos en agua, ¿sí? Y simbolizamos también la resurrección y el nuevo nacimiento, una vida nueva, porque emergimos del agua con la bendición del Espíritu Santo. ¿Amén? Bien, entonces, hermanos, vimos que ahora ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, sino ahora vive Cristo en mí. Por esa razón, porque morimos con Jesús, ¿sí?, y ahora resucitamos a una nueva vida, es que estamos ahora en un camino diferente. Ese nuevo camino es el que era un misterio para los antiguos, pero Dios, cuando llegó el momento, quiso revelarlo a nosotros, que también hemos recibido esta bendición de parte de Dios. Y nos toman y somos injertados, no importa la nación, ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, todos tenemos la misma oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Díganme, y sonríen, ¿sí? Porque no importa, hermanos, más que la humildad de nuestro corazón para que Dios nos acepte y nos levante de donde estemos para sentarnos a la mesa junto con Él, invitados a las bodas del Cordero. Esto es lo que es el Evangelio. Y el Evangelio se predica, hermanos, pero a veces no se predica con suficiente entusiasmo o no hace el efecto que debe saber o hacer en nosotros. Ahora dice el apóstol Pablo: no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Mi vida ahora está gobernada y dirigida por Dios a través del Espíritu Santo. Y ahí fue donde entramos a la predica que se va recibiendo el Espíritu Santo. En el momento del bautismo, concluimos, recibimos también el Espíritu Santo. Hay iglesias, hay denominaciones que aseguran que después del bautismo viene otro que es el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, nuestra idea es que cuando hemos sido bautizados, recibimos el don del Espíritu Santo, y en ese momento Dios nos sella con el espíritu de la promesa para el momento de que Él regrese, seamos reconocidos también como ciudadanos de su reino, hijos de Dios, y también herederos y coherederos con Cristo. ¿Y dicen amén? Amén. Y sonrían, porque si no teníamos nada, ahora tenemos una herencia en los cielos. Dice Dios: mío es la plata, mío es el oro, mío es todo el universo. Y usted, hermano, que es hermano de Cristo también, es heredero y coheredero con Jesús. ¿No sonríe? ¿Sí? Todo eso está prometido para aquellos que hagan un gran esfuerzo. ¿Cuál es este esfuerzo? Negarse a sí mismo y aceptar con humildad lo que Dios nos da de gracia. ¿Por qué se detiene la gente para aceptar eso, hermano? Porque estamos acostumbrados en este mundo a buscar las letras chiquitas en el contrato, a estar pendientes y decir: no, es que es demasiado fácil, es tan sencillo que no puedo creerlo, algo tengo que hacer yo. Y le tengo una noticia, hermano: usted no tiene que hacer nada, excepto doblegar su corazón y entregar su vida a Cristo. ¿Dicen amén? Entonces, el Espíritu Santo es el consolador de nuestras vidas. Jesús dijo: tengo que irme yo, porque si no me voy, no van a poder enviar al consolador. Mientras Jesús regresa, el Espíritu Santo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El poder del Espíritu, hermanos, nos convence de nuestro pecado. Nos dice al oído: necesitas un Salvador, que es Cristo Jesús. Y eso, hermanos, nos mantiene en una relación constante con Dios. El poder del Espíritu nos anima,
nos redarguye, nos alienta. Es por el Espíritu que llena nuestro corazón que seguimos diariamente a Jesús. No es un evento que ocurrió y alguien puede decir, no, el Espíritu me bautizó en el 86 y ya nunca más. Eso no es cierto. El Espíritu Santo nos acompaña y nos llena y nos debe llenar todos los días. Acordamos en aquella prédica que debemos incluir en nuestra oración una solicitud a Dios y decirle, Padre, hoy lléname de tu Espíritu. ¿Le dicen amén? Para que podamos mantenernos en el camino que Dios nos ha señalado en un paso más para la salvación. Somos, hermanos, recuérdenlo, templo del Espíritu. Y le invocamos para cambiar el viejo hombre, que por cierto se rehúsa a morir. ¿Dicen amén? Se supone que el viejo hombre murió. Sí se supone, pero como en las películas de terror, ¿sí? Lo acaba y al rato se levanta otra vez para susto de todos los presentes. Este viejo hombre, dice Pablo, ¿quién me librará de esta condición? Porque lo que no quiero hacer, esto es lo que hago, y lo que quiero hacer no lo hago. Resulta, hermanos, que el viejo hombre que se rehúsa a morir está ahí latente. Por esa razón necesitamos diariamente tener esta cercanía con el Espíritu Santo. Recordar, escuchar la voz del Espíritu que nos dice que necesitamos a Dios en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos esto, hermanos, vamos a empezar a vivir cada día más por el Espíritu y vamos a entregarnos al Espíritu para que Él nos guíe, que es a final de cuentas lo que nos permite seguir el camino. Si hemos caído, después de haber sido bautizados, si hemos caído en pecado, hermanos, una cosa es caer en pecado y otra cosa es vivir en pecado. Si usted se da cuenta de que está viviendo en pecado, de inmediato debe frenar, tirar y caminar en el sentido de Cristo. Si no, hermanos, su salvación y su sello de espíritu puede estar en riesgo de perderse. ¿Dicen amén? Pero entonces, hermanos, es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Es por la misericordia de Dios que podemos continuar viviéndole por su Espíritu y viviendo por las indicaciones del Espíritu Santo. Dando el lugar a su Espíritu es que cultivamos una nueva forma de vida más cercana a Dios. En donde su Espíritu nos capacita para servir a los que como nosotros siguen a Dios. ¿Para qué sirven los dones del Espíritu? No? Hablar en lenguas no es para impresionar a los demás. El don de sanidad, de profecía, de milagros, no es para impresionar a los demás, es para servicio de los domésticos de la fe. ¿Le dicen amén? Y también para los que no siendo de la iglesia también puedan recibir esos beneficios que Dios pone en cada uno de nosotros. El fruto del Espíritu nos permite acercarnos cada día a la figura de Cristo y gradualmente haciéndonos más como Jesús y cómo más podamos agradar a nuestro Dios. Así que somos más pacientes, templados, benignos, amorosos, tenemos más fe, somos bondadosos y todo lo que es el fruto del Espíritu, porque vamos viviendo como Dios quiere que vivamos. ¿Dicen amén? Entonces, son bien. Entendemos, hermanos, además, esto se nos dijo la semana pasada, que no obstante lo que nos repite la Biblia, que la salvación es un don de Dios, es un regalo inmerecido, y que nosotros no hicimos nada para recibirlo, excepto ceder y aceptar lo que Dios nos da. Que cuando se habla de santidad, la gente piensa que debe de caminar con todo cuidado, por una línea delgada o por una cuerda floja, para no caer ni a la izquierda ni a la derecha, porque vamos en un camino de santidad. Y se nos aclaró que esta santificación, esta santidad es también un regalo de Dios. ¿Dicen amén? Y entonces, hermanos, la pregunta es, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Nada. Tiene que ser dócil, ¿sí? Como los pingüinos calladitos, ¿sí? Saludarnos, sonriendo. Somos hijos de Dios. Usted no puede hacer algo para que Dios no lo ame. Usted no puede hacer nada para que Dios lo ame más. Dios lo ama suficiente como para haber dado a su Hijo el sacrificio para borrar sus pecados. ¿Dicen amén? Y si usted lo decepciona, tenga en cuenta que Dios sabe que somos humanos y podemos caer. Así que Dios no es un policía cósmico, no tiene un garrote para golpearlo cada vez que usted se equivoca. Esa idea es de las iglesias viejas, hermano. Lo que nos dice el Nuevo Testamento es el amor de Dios y cómo nos ama el Señor, porque nos perdona. En alguna parte de la Biblia dice también, ¿cuántas veces debo perdonar a mi enemigo? Respóndame usted.
La persona dice, ¿hasta 7? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús, hermano? 70 veces 7 si es necesario. ¿Sí? Y usted dirá 7% por el 490 veces, no más. Ya usted no puede equivocarse 500 veces porque Dios no lo va a perdonar. No, es una exageración, es una hipérbole. ¿Sí? Si usted quiere decir, muchas veces se puede equivocar y muchas veces Dios lo va a recibir. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice la Biblia. Recuerdan al rey David. El rey David dijo, ¿sí? Señor, he pecado contra ti. A ti te he ofendido. ¿Y cuándo dijo esto, hermanos? Cuando acaba de cometer un terrible pecado. Vio a la mujer de otro hombre en un balcón cercano y la quiso para él. Y cuando se dio cuenta de que era una mujer casada, mandó matar al marido. Ese es David. ¿Qué esperamos nosotros, hermanos? David mandó matar al marido para quedarse con la mujer. Y hubo necesidad de que un profeta le dijera, mira lo que estás haciendo para que él se arrepintiera. Pero hermano, David es un hombre conforme al corazón de Dios, no por lo que hizo. Eso es un progreso. Es un hombre conforme al corazón de Dios, porque tuvo el valor de reconocer delante de Dios y decir, Señor, he pecado contra ti. Así que nosotros tenemos que reconocer cuando hemos pecado en contra de Dios para poder seguir el camino de santidad. Dios nos va a dar ese camino de santidad también. Nos aparta para hacer su posesión su especial tesoro. Es Él quien nos santifica y nos destina para servirle de acuerdo a su misericordia. No es nuestro esfuerzo, se nos dijo la semana pasada, lo que nos lleva a la santificación, sino el acompañamiento de Dios y su Espíritu, y que no nos soltemos de su mano en nuestro diario vivir. ¿Me dicen amén? Muy bien. Ahora sí. Hace muchos años estaba yo en Ciudad Juárez y fui abordado por una pareja en una gasolinera. Eran otros tiempos, no era tan peligroso como ahora, pero me llamó mucho la atención porque era una pareja o una mujer. Y se acercaron y tocaron mi ventana y yo me sorprendí porque estaba en un semáforo entrando en la gasolinera. Y entonces estos dos jóvenes me dijeron, yo bajé el vidrio solo un poco, también era un poco más de noche y más de día. Queremos regalarle un boleto, me dijeron. Y entonces, siendo estudiante, me dio regalado. Y me orillé, y entonces rápidamente me dijeron, no podemos subir. Me dio cierto pendiente, confieso, pero los vi bien jóvenes. Entonces abrí la puerta, el chavo se subió enfrente, la muchacha se subió atrás. Y entonces empezaron a hablarme acerca de las cosas de Dios. Y entonces, hermanos, me dijeron, lo único que usted tiene que hacer es repetir junto con nosotros esta oración que vamos a hacer. ¿Sí? Padre, reconozco que tú eres Dios y creo en mi corazón que tú resucitaste de los muertos y confieso que Jesús es el Señor. Yo lo repetí junto con ellos. En ese momento terminó todo el evento. No fueron 3 minutos. Se bajaron del auto y dijeron, ya tienes tu boleto al cielo, porque ya repetiste, ya dijiste con tu voz que Jesús es el Señor. Así que si te mueres ahorita, en 5 minutos estás en el cielo. Eso me dijeron. Yo sí quería morirme en ese momento, pero dije, no, mejor no voy a esperar. O sea que el boleto no sea así. Hermano, yo fui criado en una iglesia legalista. Eso que me dijeron no me hacía mucho entusiasmo, porque lo que ellos me dijeron es que en el momento en que yo lo confesara con mi boca, entonces recibía la salvación sin poder perderla nunca más. Y le daban más importancia al hecho de confesarlo que al hecho de lo que pudiera ocurrir después. ¿Me explico lo que quiero decir? Ellos decían, hermanos, y afirmaban en esa forma que confesar, ¿sí? Y se basaban en este verso que vamos a ver en Romanos 10, es una especie de conjuro o sortilegio, una especie de hechizo para que Dios entonces, hermanos, esté en la obligación de salvar. ¿Me dicen amén? ¿Quién está de acuerdo con esta posición? ¿Nadie? Estoy predicando en la iglesia invitada.
Aunque parezca que no, o ninguno de aquí esté de acuerdo, muchas personas afirman, hermanos, que esto es lo que dice Romanos capítulo 10, les comento. Estuvo de moda hace algunos años este tipo de evangelismo. Aún perdura en algunas denominaciones esta idea de que solo confiesa no es solo un paso para la salvación, sino es recibir la salvación. Y entonces, hermanos, en esta línea de pensamiento, poco importa lo que hagas después de confesar, pues ya has sido salvo de acuerdo a lo que dice la Biblia en Romanos 10. ¿Qué dice, hermanos? ¿Sí? Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Pon atención, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Me dicen amén? Sí, díganme amén, porque eso es lo que dice la palabra. Pero hermanos, como todo lo que vemos, ¿sí? Como todo lo que vemos, tiene que estar en contexto. No solamente que usted diga, sí, yo creo en Jesús, ¿sí? Sí, yo creo que Él levantó de los muertos, entonces con eso ya usted tiene la salvación. Porque no es un grupo de palabras, no es lo que hablamos, sino como dice en Efesios, recibimos la salvación por gracia de Dios. ¿Dicen amén? Entonces, hermanos, hay algo aquí que no estamos tomando en cuenta. Muchas cosas que sabemos y damos por sentado pueden estar mal entendidas o ser mal interpretadas. Dijimos en otras prédicas que leer el mismo evangelio por ojos diferentes nos puede ayudar a entender o ampliar lo que sabemos o hemos entendido hasta hoy. Ejemplo, que si confesar, hermanos, antes de continuar, dígame a alguien por favor, ¿qué es confesar? ¿Alguien? ¿Qué es confesar? Cuando agarran a un criminal, la policía le dice confiesa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Declarar, decir. No está lejos del reino de los cielos, por ahí, más o menos. ¿Qué otra cosa que me dicen? Revelar algo que estaba oculto. Confesar, cuando dice la Biblia, confiesa tus pecados. ¿Sí? Algunos pecados los conocen otras personas, algunos pecados solo los conoce el pecador. ¿Sí? Entonces, la palabra básica, hermanos, que dice aquí, viene de una raíz griega que es homologar. ¿Sí? Homologué. Homo quiere decir lo mismo y logueo quiere decir hablar de. En otras palabras, quiere decir estar de acuerdo con. Lean otra vez. Dice que si estás de acuerdo con que Jesús resucitó de los muertos, que si estás de acuerdo con que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. ¿Dicen amén? Lo que estamos hablando aquí, hermanos, es algo en lo que tú tienes que estar bien convencido. Por eso tenemos que ver el contexto. Aquí parece una condición muy simple. Decir solamente con voz audible que Jesús es el Señor te hace salvo. Eso es lo que decían en esta moda, eso es lo que me dijeron a mí. Pero hermanos, no es totalmente cierto. Es por eso que ocurre lo que a muchos les ocurrió en mí en el incidente de la gasolinera. Pero confesar tiene varias excepciones. Confesar en español lo entendemos como revelar algo oculto o un secreto. En ese sentido, confesar nuestros pecados podría entenderse como un paso a la salvación. Esto tiene algo de verdad, porque sí debemos confesar nuestros pecados a Dios para obtener perdón de los pecados. ¿Sí? Así, dicho, tiene más que ver con el arrepentimiento. Ese es el paso para la salvación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero aquí en este verso, donde se está fuera del contexto, pongamos atención. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que, ¿sí debemos confesar nuestros pecados? Sí. Para poder recibir perdón, tenemos que sacarnos a la luz. Como una herida. Una herida, cualquier médico sabe que tapada es más probable que tenga menos opción de solucionarse que si la dejamos al descubierto. Dios, hermanos, no está de acuerdo con que ocultemos nuestro pecado o tratemos de ocultarlo, sino más bien con que salga, cuando menos que lo confesemos a Él, hasta allí estamos de acuerdo. Esa es una de las excepciones.
Acabo de mencionar a David. David dijo, Señor, he pecado, y entonces mientras traté de mantener mi pecado oculto, las cosas no me fueron bien. Cuando lo confesó, las cosas empezaron a subir. Si me dicen amén, estamos hablando de lo mismo bien. Entonces, otras personas entienden que confesar es un acto que debe hacerse públicamente ante otra persona o una congregación para ser salvo. Eso es lo que muchas iglesias dicen. Romanos 10, hermanos, no se debe entender en el sentido de que somos salvos por medio de una confesión audible de fe. Ya hemos llegado hasta aquí. Tuvimos fe, nos arrepentimos, reconocimos nuestro pecado, buscamos a Jesús, vivimos en el Espíritu Santo, entendimos y recibimos al Espíritu Santo, y ahora nos tenemos que confesar para salvación. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Usted puede decir, ya tuve fe, ya recibí al Espíritu, muy bien, ahora, ¿qué es para usted confesar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con eso? ¿Debemos decir solamente con voz, reconocer que Jesús es el Señor para poder recibir la salvación? Eso es lo que dice el verso. Pero entonces, hermanos, nosotros sabemos que la salvación es por gracia, no por un conjuro que nosotros podamos hablar. Es por medio del don de la fe, no por las palabras que hablamos. Y quiero insistir, no es por afán contradictorio, sino en el entendido de que si alguien cree que solo la confesión es la que te hace salvo, puede estar haciendo mal a quien así le predica. Porque la persona va a decir, no, pues yo ya lo confesé, ya estoy bien. Pero no se trata de eso, sino que es un proceso mucho más lento y más gradual. Porque citan equivocadamente que si el Señor te salvó, ya no puedes perder la salvación. Y aquí es donde empezamos con este problema. Porque la posición que dice Pablo es que entonces perseveraremos en la gracia para que el pecado para que la gracia crezca. No, no podemos estar en pecado, así que tenemos que saber que si hemos confesado a Jesús, si hemos confesado, es algo que debe de venir de nuestra condición de salvación, no para obtener la salvación. ¿Explico lo que quiero decir? ¿Sí? Es algo que nosotros confesamos, decimos a los demás, estamos de acuerdo en decirlo, nos queda claro en nuestro corazón, porque ya hemos recibido la salvación. Miren, vamos a leer el contexto. Por lo tanto, como todas las escrituras, el contexto es de vital importancia si queremos entender correctamente. Pablo está hablando así a los judíos que viven en Roma. Pongamos atención. Hermanos, le dice a los judíos que están en Roma, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para qué decimos? Para salvación. Los judíos, hermanos, no aceptaban, como no lo hacen ahora, a Jesús como el Mesías. Y Pablo dice, estoy preocupado por ustedes, quiero hablarles para salvación a ustedes judíos. Y luego dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pongámosle palabras de nosotros. Pablo, que por cierto era muy perseguido por ellos, que por cierto no era querido por los judíos, ni por los príncipes, ni por los sacerdotes, ni por los judíos legalistas, les reconoce a esos hombres judíos que tienen celo de Dios. Yo sé que quieren servir a Dios, yo sé que quieren estar de acuerdo con lo que Dios dice, pero no conforme a ciencia. Es decir, no han entendido, dice Pablo, lo que Dios quería decir. Porque ignorando la justicia de Dios, procuran establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Como reflexión. Porque el fin, aquí hay que entender, porque el propósito de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La ley que ustedes tienen, dicen los judíos, no es para salvación. El propósito de esa ley es hacernos entender que necesitamos a Cristo como Salvador. Dicen amén. Entonces, un día. ¿Por qué, hermanos? Porque ninguno de nosotros, o cambio la pregunta, ¿alguno de nosotros ha cumplido la ley, los 10 mandamientos? La Biblia dice incluso, hermano, que si usted dice, yo no he matado, yo no he cometido adulterio, yo no he hurtado, yo no he hablado falso testimonio, ¿sí? Pero he ofendido en un punto. Tal vez no guardar el día de reposo, o tal vez no honrar a su padre y a su madre, o cualquiera, dice que la ley, cualquiera que ofendiera en un punto, es el culpable de todos los demás. Así que usted no puede decir, oye, pues me saqué un 6 en el examen. No.
Usted está en dos categorías: ¿es pecador o no es pecador? ¿Infringe la ley o no la infringe? Levante la mano los que no lo infringen. Allá atrás, a mi derecha. Si es así y es correcto, entonces ya puede salir, vamos a vernos el siguiente. ¿Quién puede decir que no ha infringido la ley? Nadie, hermanos. La Biblia dice, Romanos se ocupa en los primeros capítulos de demostrar que no hay justo ni aun uno, que nadie podemos estar bien en frente de Dios por esta condición. Pero lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que los judíos pensaban y confiaban en que ellos eran tan justos que cumplían la ley de Dios. Y Pablo les dice, están equivocados. Necesitamos un Salvador como Jesús para poder decir que vamos a estar bien presentados delante de Dios el día del juicio. ¿Me dicen amén? Entonces, hermano, el propósito de la ley es llevarnos a Jesús como una niñera, como un ayo, como aquel esclavo que llevaba a los hijos a la escuela. Es para eso, para que podamos aprender que nos va a enseñar Jesús. Porque, dice, de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Así que, hermanos, hay dos cosas. Usted puede decir, cuando vaya a enfrentar el juicio de Dios, porque está establecido los hombres que mueran una vez y después un juicio, ¿sí? Usted puede decir, yo me atengo a lo que yo he hecho, yo voy a decirle a Dios, mira, yo he cumplido, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, júzgame con eso. ¿Cómo cree que le va a ir en el juicio? ¿Cuántas oportunidades tendrá una persona de decir, yo he cumplido la ley? Pero bueno, cero. Sin lugar a dudas, cero. No hay justo ni aun uno. Pero la otra opción es decir, Señor, yo no soy digno de estar aquí, pero Jesús, en su amor, en su misericordia, derramó su sangre por mí y lavó mis pecados en mi lugar, en la cruz. ¿Dicen amén? Y sonríen. Porque entonces no tenemos que justificarnos, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo justo. ¿Amén? Es bueno, ¿no? Porque este abogado no pierde ningún caso, hermanos, porque él derramó su sangre pura, ¿sí? Él fue un hombre sin pecado, y entonces la sangre de él es aceptada en lugar nuestro, así que la justicia de Dios se ve cumplida. Entonces, los judíos no habían entendido eso, ¿sí? Pero, dice Pablo, la justicia que es por la fe dice así. Yo voy a leer así, parece rebuscado, esta es densa, pero dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo para traer abajo a Cristo, ¿sí? O quién descenderá al abismo para hacer subir a Cristo entre los muertos, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos, es difícil de interpretar, pero recuerden, Pablo está escribiendo a judíos, judíos duros, judíos bien educados, judíos cultos, que estando en Roma seguían con las tradiciones judías. Pablo les dice una cita que está en Deuteronomio, vienen para allá. Y entonces le dice, ¿sí? ¿Cómo dijo el profeta en Isaías? Dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy, dice en Deuteronomio, no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Ya se los había dicho Dios antes. Este mandamiento no está en el cielo, para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Y les dice Dios, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. ¿Sí? Es decir, solamente está en que tú quieras cumplir. La palabra es, ¿sí? La palabra que predicamos, dice aquí, la palabra que Dios les dijo a ese, que dice, cerca de ti está la palabra. No está en el cielo, ni en el abismo, ni al otro lado del mar. Está tan cerca de ti como tu corazón y tu boca. ¿Recuerdan cómo están relacionados el corazón y la boca? La Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Usted escucha a una persona hablar y dice, esto es lo que hay en el corazón de esa persona. Si escucha a alguien hablar de Jesús, está en su corazón. Si es sincero, si está hablando, el corazón y la boca están conectados. Cerca de ti está la palabra. Está en tu corazón y está en tu boca. Si crees esto, si tienes esa seguridad, entonces, hermano, no es difícil tener la convicción para confesar, para homologarte,
para estar de acuerdo que Jesús es el Señor y para creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Le dicen amén? Si hacemos esto, hermanos, ¿cuál es la condición? Será salvo. Así que si tú en tu corazón recibes con comodidad la idea de que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, hermano, tú tienes la posibilidad de ser salvo. ¿Sí? Entonces es confesarlo, es simplemente estar de acuerdo con ello sin pelear con esa idea. Cuando nosotros decimos que si confiesas con tu boca, no es un conjuro, es una convicción, hermanos, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús fue muerto y resucitado al tercer día, que Dios le resucitó de los muertos, y hermanos, que Jesús es el Señor del universo. Díganme. Entonces, hermanos, lo que podemos decir es compartir la opinión, creer, estar de acuerdo en lo que Pablo está diciendo. Se los está diciendo a esos judíos y les está diciendo: ustedes dejen la ley como el medio de acercarse a Dios. No que esté mal la ley, no es que hay que abandonarla, pero hay que dejar de confiar en cumplir la ley para ser salvo. La única forma de ser salvo es confesar y estar de acuerdo con que Jesús es el Señor. En ese contexto, hermanos, es que estamos hablando en este momento. Voy a terminar, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya cuando nosotros podemos decirlo en palabras y decírselo a otra gente, que eso también es confesar al Señor, ¿sí? Confesar en qué es en lo que yo creo. Entonces, hermanos, estamos en el camino y hay un paso de destinación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será vergonzado. Este domingo pasado hubo bautismos. Yo me divertí mucho, especialmente con los que se cayeron del teléfono. La pasamos muy bien. Decía ahorita mi hermano que con mucho gusto, sí, porque se bautizó Andy, y porque se bautizó Daniel, y porque se bautizaron algunos los que a cada día tienen que ser salvos. ¿Sí? David, me gustó mucho el evento y me gustó mucho el callar también, el lugar. Y hermanos, quiero dirigirme ahora a esos nuevos creyentes, pero también quiero dirigirme a aquellos que creímos hace mucho más tiempo, que nos bautizamos en un lugar más pequeño donde no había canoa, ni kayak, ni nada de eso. Pero quiero decir, hermanos, que casi todos los que estamos aquí ya hemos cumplido con todos estos puntos. Quizá tenemos una fe que aún se revuelve o que todavía no alcanza el hervor, decía mi abuela, que se necesita para llevarnos a bajar las aguas del bautismo. Pero ya está ahí, ya tenemos esta inquietud. Algunas personas hemos cumplido todos. Ahora lo que yo quiero decir, hermanos, que muchos de los puntos están señalados. Creyeron en su corazón, tienen esta fe naciente, a lo mejor es un tallo pequeño todavía, a veces tarda más para fortalecerse, pero ahí está. Nació en algún momento, crece, se fortalece y va a llegar un punto en el que dé fruto. Decide entonces, en un momento dado, contarse con los que aceptan a Cristo y se bautiza. ¿Sí? Cuando eso suceda, será sellado con el Espíritu Santo y con la ayuda de Dios vivirán conforme al Espíritu. Quiero decirles, hermanos, a los nuevos creyentes, quiero decirles también a las personas que no hace tampoco son creyentes, ¿cómo? Que habrá momentos de duda. Quiero invitarlos a que se aferren al Señor, porque en todo momento puede haber esta sombra de duda, puede haber esta angustia, y parecería que a veces estamos en una cresta y a veces en un valle, y a veces nos sentimos más cerca de Dios y a veces más lejos, pero es lo normal, es la condición humana, en esta condición de viejo hombre que se rehúsa a morir. Aún los discípulos le dijeron al Señor: esto es bastante difícil, ayuda a nuestra incredulidad. Así que si aún los que estaban cerca de Jesús dudaron, hermanos, es normal que usted como creyente o recién bautizado pueda sentir dudas, pero pida a diario por el Espíritu de Dios y entonces obtendrá una respuesta. Otra cosa que ocurre, hermanos, es que a veces queremos renegar al Señor, queremos esconder la fe. Pedro lo hizo, recuerda que fue zarandeado por Satán, pero Jesús le dijo: yo he rogado para que tu fe no falte, y se recuperó. Y el problema no es que alguien caiga, el problema es que se aleje de Dios.
Entonces Pedro falló en su fe, pero no cayó completamente, se mantuvo aferrado con Dios. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque a veces el impedimento para que mucha gente se bautice es este temor de que pueda llegar a caer en pecado. Y no debería ser un problema porque es posible, muy posible, que podamos incurrir o reincidir o caer en pecado. Pero esto le pasó a David, le pasó a Moisés, esto también le pasó a Salomón, y esto le pasó a los grandes hombres de la Biblia. Así que, hermanos, no es ser perfecto lo que Dios quiere, sino que nos mantengamos en el camino de la santidad. Con la ayuda del Espíritu lo podremos lograr. Así que Pedro fue zarandeado, pero se recuperó. En alguna ocasión usted como creyente no sabrá qué contestar, pero debemos estar siempre dispuestos a dar razón de lo que creemos, como dijo Pablo a Timoteo, no se avergüencen del Evangelio, porque es poder de Dios. Sí, es poder de Dios para salvación y no debemos avergonzarnos de él. Confiesen, eso sí, con su boca todos los días a Jesús. En su corazón piensen que están de acuerdo con que Él es el Hijo de Dios, es el autor y consumador de nuestra fe, y entonces seremos salvos. Mi abuela usaba una palabra que decía: es un batallar, es una lucha de todos los días. Es algo que debemos vibrar con fe en la mano de Jesús. Todos los días de nuestra vida estará Él con nosotros diciendo: no temas, es una palabra constante en la palabra de Dios. No dudes, es también constante en la palabra. Dios es fiel y ve por nosotros. Cree con todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Confiesa audiblemente que ese Señor es poderoso y suficiente Salvador para nuestra vida. Fortalece tu relación con Él. Lee, medita su palabra, confiesa tus pecados. No te avergüences si caes. Él espera que te levantes. Te espera fiel y constante, no perfecto. Da lo mejor que puedas y pide siempre de su intercesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras fraquezas. Así que si en tu corazón es correcto, si en tu corazón es cómodo creer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y fue resucitado por el poder de Dios, y que es el Señor del universo, que necesitamos para nuestra salvación, hermano, estás en lo correcto, ese es el camino y el paso de la salvación. Dios les bendiga. Pónganse de pie, vamos a orar. Cierra sus ojos y inclina su cabeza. Tenemos un pontífice, decía yo, medite en esto que estoy diciendo. Y se compadece de nuestra debilidad. La Biblia dice que el Espíritu le pide a Dios con gemidos indecibles por cada uno de nosotros. La Biblia también dice, hermanos, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es un proceso continuo. Tal vez nos lleve toda la vida a mantener el camino. No tenemos un boleto al cielo asegurado tan solamente por hacer un conjuro, pero tenemos una promesa de Dios que es más que suficiente garantía de que le veremos cuando Él venga en su gloria. Medite un momento, piense en lo que Dios ha hecho por nosotros. Piense si su corazón confiesa que Jesús es el Señor, si lo cree realmente en la profundidad de su ser. Y ore a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias en esta tarde porque estamos aquí en este lugar. Porque en paz, Señor, podemos reunirnos, porque así en paz podemos dirigirnos a ti, porque sabemos que hay otros lugares donde hay guerras y hay impedimentos para que esto ocurra. En este lugar, no, Señor, aquí podemos libremente juntarnos, llegar hasta el trono de tu gloria y decir: Abba Padre, aleluya, amén, estudiar tu palabra y entender, Señor, con ojos nuevos, con mente renovada, con oídos nuevos, lo que hace tanto tiempo está escrito aquí en tu palabra. Permite que cada uno de nosotros entienda, Señor, lo que ha venido a buscar y pueda obtener alguna respuesta de tu parte a lo que se ha dicho. Que sepamos, Señor, que no es nuestro esfuerzo, sino tu gloria y tu gracia la que nos da el camino de la salvación. Que cada uno de nosotros, Señor, sea suficientemente agradecido para decir gracias desde el fondo de su corazón.
sin que sea solamente un sonido, sin que sea un conjuro, un sortilegio. Y lo que diga, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que se levantará. Yo sé que habrá de venir. Yo sé que habrá de juzgar a los vivos y a los muertos. Yo sé que en aquel día apartará como el pastor aparta las ovejas de los cabritos y los pondrá unos a su derecha y otros a su izquierda, y a uno les dirá: venid, ustedes que aceptaron, ustedes que emprendieron el camino y los pasos de la salvación, y a otros dirá: yo no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Señor, te ruego que todos los aquí presentes podamos estar en el lado correcto cuando llegue ese día. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, permite que reflexionemos de la condición que estamos. Si hemos caído, permítenos levantarnos, permite perdonarnos primero nosotros, porque tú nos amas. Si estamos viviendo en pecado, Señor, permite que no se apague la voz de tu Espíritu, que no se contriste y que no se vaya de nosotros, sino que nos permita, aún en medio de la gran oscuridad, ver tu luz, abandonar lo que estamos haciendo mal y regresar al buen camino. Tú ahí nos esperas, Señor. Permite que no nos condenemos nosotros a nosotros mismos por lo que hemos hecho, y que no escuchemos la voz del adversario diciéndonos que hemos fallado y estamos lejos de ti. Permite que veamos más tu misericordia y tu amor que una condenación. Ayúdanos, Señor, a estar con nosotros. Pido hoy por esta congregación, por las familias que representan, porque, Señor, la palabra que hemos hablado tenga eco en la vida de cada uno de nosotros. Que seamos también quienes hablen a los demás, que confiesen su fe y que puedan, Señor, también atraer a otras personas los pies de Cristo. Bendícenos, Señor, que seamos embajadores tuyos y llevamos la palabra o llevemos la palabra a quien le pueda necesitar. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios te bendiga.